Queridos hermanos, nuevamente nos reunimos y nos preparamos para seguir escuchando la enseñanza de la gloriosa palabra de Dios. Vamos a orar y nuevamente pedimos la dirección del Espíritu Santo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por el tema que se está llevando sobre la plantación de iglesias. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos escuchado, que hemos aprendido, y ayúdanos, oh Dios, a ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Nuestro hermano Jhon. All right, let's turn to the book of Acts. Ahora vamos a abrir al libro de Hechos. Acts 2, verses 42 through 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 a 47. This is immediately following Pentecost. Esto es inmediatamente después del Pentecostés. The Holy Spirit's been poured out on the church. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia. More than 3,000 souls added to the church that day. Más que 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia en un día. And what we see in verses 42 through 47, Y lo que vemos en versículos 42 a 47, we see this new church, vemos esta iglesia nueva and we see how they're living together as a church. y vemos cómo están viviendo juntos como iglesia. And it gives us some insight Y nos da, nos enseña of how we should exist as a church. cómo debemos nosotros existir como iglesia. So let's listen carefully. Entonces escuchemos bien con cuidado. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, to the breaking of bread and the prayers, en el partimiento del pan y en las oraciones. and awe came upon every soul. Y sobrevino temor a toda persona, And many wonders and signs were being done through the apostles. y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. And all who believed were together Todos los que habían creído estaban juntos, and had all things in common. y tenían en común todas las cosas, And they were selling their possessions and belongings y vendían sus propiedades y sus bienes, and distributing the proceeds to all as any had need. y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. And day by day, Y perseverando unánimes cada día attending the temple together en el templo and breaking bread in their homes, y partiendo el pan en las casas, they received their food with glad and generous hearts, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, praising God and having favor with all the people. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Now there's a pattern that happens in the book of Acts. Hay un patrón que vemos en el libro de Hechos. We have a narrative section that describes what the church is doing, Tenemos una sección de narrativa que describe qué está haciendo la iglesia, and then a summary statement y después una oración de resumen that gives some details about the growth of the church. que nos da los detalles del crecimiento de la iglesia. So we have the day of Pentecost. Entonces tenemos el día de Pentecostés, The Spirit is poured out on the church. que el Espíritu está derramado sobre la iglesia. People repent and believe. Se arrepiente la gente y cree.
they're baptized, están bautizados and 3,000 souls are added. y se agregan 3,000 almas en un día. And then in our passage, Y después en nuestro pasaje, the church is living together, la iglesia está viviendo juntos. they're caring for each other, Se están cuidando unos por otros. they're committed to the things that God calls them to commit to, Están comprometidos a las cosas que Dios les ha llamado. and the Lord adds to their number day by day those Y who are being también el saved. Señor se añade día tras día And los que habían de ser salvos. And so there's a basic pattern in Acts. Entonces vemos este patrón básico en Hechos. Faithfulness to God's commands, La fidelidad a los mandados de Dios. and typically the church Y grows. típicamente se crece la iglesia. Now we shouldn't see this as absolute and automatic. Bueno, no debemos ver que este patrón es como algo automático. It's not a mathematical equation. No es una ecuación. Ecuación matemática. So in other words, we always know 2 plus 2 equals 4. Bueno, sabemos que siempre 2 más 2 igual a 4. We can't say every time the church is faithful, it necessarily grows. Pero no podemos decir que cada vez que la iglesia está fiel, necesariamente se va a crecer. But I do think we can say Pero creo que sí podemos decir when the church is faithful, que cuando la iglesia es fiel, we can expect growth. podemos tener la esperanza del crecimiento. And when the church is faithful, Y cuando la iglesia es fiel, it typically grows. típicamente sí crece. And I think that's what we have in the book of Acts. Y esto es lo que vemos en el libro de Hechos. So the Lord's given a vision to the church Entonces el Señor ha dado una visión a la iglesia before he ascended to the right hand of God. antes de ascender a la derecha de Dios. He told them to go to the ends of the earth. Cristo les mandó a los confines de toda la tierra, Teaching and baptizing nations. enseñando y bautizando a las naciones. And then he gives them a mission. Y luego les da una misión. And that's something of what we see here in verses 42 through Y eso 47. es lo que vemos en esos versículos 42 a 47. Faithful churches will be committed to these things. Y esos son, aquí vemos 4 compromisos de la iglesia fiel. That word committed or devoted, Dice que estaban devotos o perseveraban en esas cosas. it has this idea that these things are more important than anything else they do together. Vemos aquí la idea que estas son las cosas más importantes que hacían. So these are their priorities. Son sus prioridades. The first thing we see is that they're devoted to the apostles' teaching. La primera cosa que vemos es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. And think about the context of this passage. Piensan bien en el contexto de este pasaje. Just 40 or 50 days earlier, 40 o 50 días antes, 120 disciples who had learned at the feet of Jesus había nada más que 50 y 20 personas que habían aprendido de los pies, en los pies de Jesús. were gathered around the 11 Y apostles. se habían reunidos acerca de los apóstoles. They're praying together and learning together. Estaban orando y aprendiendo. But now, Pero ahora, almost immediately, de inmediato después, seemingly out of nowhere, como si fuera de ningún lado, there are over 3,000 souls in the church. ya hay más de 3,000 almas en la iglesia. So in other words, 120 people Entonces, en otras palabras, desde los 120 personas, are now a community of over 3,000 ya se ha people. convertido en una comunidad de más de 3,000 personas. And though most of these new 3,000 people have Y- some background, Bueno, la mayoría de estas 3,000 personas sí tienen algo de trasfondo. and they probably know something about the Old Y Testament, pues probablemente sí conoce algo del Antiguo Testamento, they have lots to learn. pero todavía tienen mucho que aprender To be able to move from the Old Testament para poder moverse del Antiguo Testamento to see how the Old Testament points them to y Jesus. ver cómo todo el Antiguo Testamento les estaba señalando sobre Jesús. And so they're sitting under the teaching of the Word. Entonces están sentados para aprender la palabra. And it's one of the most significant things they can do as a church, Y esta es una de las cosas más importantes que puede hacer como iglesia, to learn the Scriptures.
aprender las escrituras and to know Jesus. y conocer a Jesús. Because to know Jesus is to know eternal life. Porque conocer a Jesús significa tener la vida eterna. So they're committed to the apostles' teaching. Entonces tienen el compromiso a la enseñanza de los apóstoles. And they're also committed to fellowship. También están comprometidos a la fraternidad. And if we read that word fellowship and then consider the rest of those verses, Y si leímos esta palabra comunión o podemos decir fraternidad, this is maybe a bigger concept than how we usually think of fellowship. vemos en los próximos versículos que esta idea de la fraternidad tiene más que ver bueno, incluye más cosas que muchas veces pensamos nosotros. They're sharing everything. Que están compartiendo todo. They're participating together in their time, in their money, Están compartiendo su tiempo, su dinero, in their interests, in their joys, and their sus passions. intereses, sus alegrías, sus pasiones. They have a partnership in the gospel, Tienen una colaboración en el Evangelio. and they have a communion together in Y Christ. también tienen una comunión, una comunidad en Cristo. They have a shared commitment to the gospel and to the kingdom of God, Tienen un compromiso compartido en la misión de Dios. and their fellowship together Y su fraternidad juntos is costly and deep and vital. les es costoso, pero les da mucha vida. They're committed to one another. Entonces tienen ese compromiso uno por otro. They are part of the household of God. Están en la casa de Dios. This is now their community, Entonces saben que esta es su comunidad. and it's more important than any other community in which that they're a part of. Y la iglesia les importa más que cualquier otra comunidad. So they give themselves over to each other's needs. Entonces así como se entregan a las necesidades de los demás. They go so far Hasta que llegan, as to sell their possessions and their belongings van hasta vender sus posesiones and to distribute them among themselves, para repartirles las entre ellos. and especially to care for those who are in Y need. más que nada para cubrir las necesidades de los necesitados. So if you think about it, their life has been completely changed. Entonces si lo piensan bien, They have a new identity. sus vidas han sido completamente cambiados, tienen una nueva identidad, In that in their baptism, porque en su bautismo Christ put his name on their head. Cristo puso su nombre sobre sus cabezas, But they also have a new community. pero también tienen una comunidad nueva. Jesus had told his disciples Cristo dijo a sus discípulos, that if you're not willing to put aside father and mother, brother and sister, si no estás dispuesto a dejar atrás papá y mamá, hermano y hermana, in order to follow and serve me, para seguirme a mí, then you're not really following me. entonces no realmente me estás siguiendo. And that's essentially what they've done. Y eso es lo que han hecho esencialmente, They've given the whole of themselves to this new community. que se han entregado por completo a esta nueva comunidad. So they're devoted to fellowship. Entonces perseveran en la comunión. They're also committed to the breaking of the bread. También tienen este compromiso en el partimiento del pan. I think we should hear in this the sacraments. Yo creo que esto significa todos los sacramentos. So the breaking of the bread is communion, Entonces está hablando de la comunión, but communion and baptism in some ways come together. pero los dos vienen juntos, la comunión y también la seña del Señor con el bautismo. So they're committed to regular participation in the sacraments. Entonces tienen el compromiso en la participación regular en los sacramentos. And they're also committed to everything that the sacraments represent. Y también están comprometidos a todo lo que significan los sacramentos. So they've been bought and cleansed by the blood of Jesus Entonces Christ. entienden que han sido comprados por la sangre de Jesús. And because of that, they have a new identity and a new Y community. por esa razón ya tienen una nueva identidad y una comunidad nueva. And these sacraments are representations of this new identity and Y community. estos sacramentos representan que son parte de o que tienen esa nueva identidad.
And they're also committed to the prayers. También tienen un compromiso más a las oraciones. And it's interesting that Luke writes it in that way. Y es interesante que Lucas escribe de esta manera. He uses the, a definite article, and he makes it plural. So the Dice prayers. las oraciones. In other words, they're committed both to regular, constant prayer. En otras palabras, están comprometidos con la oración regular, constante, But this also seems to be a commitment pero también habla de su devoción to a regular pattern of corporate prayer. a la oración juntos. So there's a regular time when the new community comes together to pray together. Entonces hay un tiempo regular en que se reúne toda la nueva comunidad para orar. And this is part of their new pattern of life Y now. esta es parte de su nuevo patrón de vida. Regular, constant prayer Oración constante y regular. and regular corporate prayer. Y oración pública, regular y constante. And we need to hear that one. Y nosotros debemos aprender de esto. Now, I don't know a lot about the church in Colombia, Yo no sé mucho sobre cómo es la iglesia aquí en Colombia, but I know about the church in the United States. pero sé cómo es la iglesia en Estados Unidos. And we don't spend a lot of time together praying, Y no pasamos mucho tiempo juntos orando, but we need to. pero necesitamos hacerlo. So not just pray as individuals or as families, La oración no solamente es para hacerlo yo a solas o con mi familia, but regular time to pray together as a church. pero hay que orar regularmente como iglesia. And that should be a part of what we're committed to as a Esto church. debe ser parte de nuestro compromiso como iglesia. Now, look at the results Ahora vamos a ver qué son los resultados. when this new church is committed to those things. Cuando esa iglesia nueva está comprometida a estas cosas. Verse 43, En versículo 43 it says, awe came upon every soul, dice que sobrevino temor a toda alma, so that the discipline of word, fellowship, sacraments, and prayer el compromiso a la palabra, a la fraternidad, los sacramentos y la oración. works awe in their hearts and in their minds. Esto obró para que tuvieran maravilla o temor en sus corazones. They're amazed by God's work in their lives. Se dejaron asombrados por la obra de Dios en sus vidas. But it also says in verse 46 Pero también dice en versículo 46 that God makes them joyful and generous. que Dios les hizo generosos y alegres. So it says, and day by day, Entonces dice, cada día attending the temple together and breaking bread in their homes, estaban en el templo juntos y partiendo el pan en las casas. they received their food with glad and generous hearts. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. They're joyful in their Savior, Estaban gozosos en su Salvador, in their new life with Christ and with the church. en su vida nueva en Cristo y en la iglesia. And because of their joy and thanksgiving, Y por esa razón, it overflows in generosity. esto como sobrefluye en la generación. They realize how much they've received from God, Ellos entendían tanto que habían recibido de Dios, and so they have to give to others. entonces tenían que dar a los demás. It also works in them a desire to worship God. También les dio un deseo de alabar a Dios. So in verse 47, they're not simply joyful and generous, Entonces en versículo 47 no solamente son gozosos y generosos, but they're praising God. pero también están alabando a Dios. And they're doing this together as they attend the temple together. Y lo están haciendo juntos en el templo. And it also affects their witness. Y también les afecta en su testimonio. So they're praising God and having favor with all the people Porque estaban alabando a Dios, pero también teniendo favor con toda la gente. because of their joy and their generosity, Porque por su alegría y su generosidad, because of the example of their caring for those who are in need. por su ejemplo de cuidar por los necesitados, They have favor with the people, por eso tenían favor con toda la gente. so that even unbelievers recognize there's something different and good about these people. Que hasta los no creyentes
se dieron cuenta que hay algo diferente sobre esta comunidad. And because of all those things, Y por todas esas cosas, because of their new commitments, por sus nuevos compromisos, because of their awe and their joy and their generosity, por su asombro, su gozo y su generosidad, because of their worship and their witness, por su adoración y su testimonio, the Lord adds to their number day by day those who are being saved. dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. This is a pattern that we should pursue in our churches. Este es un patrón que debemos seguir nosotros en nuestras iglesias. These should be our first commitments as church planters. Estos deben de ser nuestros primeros compromisos como plantadores de iglesias. We should be leading our people Debemos liderar a nuestra gente to a commitment to at least these four a things: tener estos mismos 4 compromisos: word, fellowship, sacrament, and prayer, la palabra, la fraternidad, los sacramentos y la oración, and an evident love among the people y un amor evidente entre la iglesia that overflows in caring for those who have needs. que sobrefluye en cuidar por los necesitados. And when we do those Y things, cuando hacemos estas cosas, we do so with the expectation that God will grow the church. los hacemos con la esperanza que Dios va a edificar su iglesia. And we're going to talk about mercy ministry in a second, Y vamos a hablar en un segundo sobre el ministerio de la misericordia. but that's also what we see in Acts chapter Pero 6. vemos esto también en Hechos capítulo 6. When they care for the widows, Cuando cuidan por las viudas, the Lord adds to their numbers. otra vez el Señor añade a sus números. So if our desire is to see our churches grow, Entonces, si nuestro deseo es que crecen nuestras iglesias, we don't simply do evangelism, no simplemente hacemos el evangelismo, but we do evangelism in the context of a community that looks like this. pero hacemos evangelismo en el contexto de una comunidad con estos 4 compromisos. With all those commitments Con todos esos compromisos and all those y practices. con todas esas prácticas. So let's talk a little bit about mercy ministry. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre el ministerio de la misericordia. I think we should understand the ministry of mercy as a necessity in the church. Yo creo que debemos considerar que el ministerio de la misericordia es necesario en la iglesia. The church has an obligation to care for those who are in need. La iglesia tiene una responsabilidad de cuidar por los necesitados. First of all, let's look at Matthew 25. En primer lugar, vamos a ver en Mateo capítulo 25. Matthew 25, verse 40. Mateo 25, versículo 40. This is an image of the final judgment. Esta es una imagen del juicio en el día final. And after Jesus, or it describes the Son of Man coming in glory, Y describe el Hijo de hombre que viene en gloria and talking to them about their lack of care for the needy. y les habla sobre su falta de cuidado por los necesitados. And after their own excuses, Y después de sus excusas, the king answers them in verse 40. el rey les responde en versículo 40. Truly I say to you, De cierto os digo as you did it to one of the least of these my brothers, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, you did it to me. a mí lo hiciste. Doesn't this speak obligation? Esto no habla de la responsabilidad. We have to care for the needy. Necesitamos cuidar por los necesitados. We do so because when we were needy, Lo hacemos porque cuando éramos nosotros los necesitados, Jesus gave his life Cristo dio a su vida to take us out of poverty para sacarnos a nosotros desde la pobreza and to bring us into the riches of his y kingdom. para darnos las riquezas de su reino. And as an example of that, we care for those who have needs. Y nosotros, siguiendo su ejemplo, cuidamos por los necesitados. And our responsibility as a church Y nuestra responsabilidad como iglesia begins with those who are a part of the church.
inicia con los que están dentro de la iglesia, sus miembros. We're not ready to go beyond the doors of our church to care for the needy. No estamos preparándonos para ir fuera de las puertas de nuestra iglesia If we're not caring for the needy right inside our si no church. estamos cubriendo las necesidades dentro de la iglesia. And if we're really doing evangelism Y si realmente estamos haciendo bien el evangelismo and new believers and unbelievers are coming to our churches, y nuevos creyentes o hasta los no creyentes están viniendo a nuestra iglesia, we'll have people within our church who have significant needs. tendremos personas adentro de nuestra iglesia que sí tendrán necesidades grandes. And we need to meet their needs first. Y necesitamos cuidar o cubrir por sus necesidades primero. That's what we saw in Acts 2. Eso es lo que vemos en Hechos 2. They sold their possessions, Que vendieron sus posesiones they distributed those possessions, y repartían estas posesiones especially for those who are in need. especialmente para los necesitados. That's also what we see in Acts 6. También es lo que vemos en Hechos 6. There are widows within the church. Hay viudas de dentro de la iglesia. And in Acts 6 verse 1, we're reminded that the church is growing. Y en Hechos 6 nos recuerda que la iglesia está creciendo. And because the church is growing, their needs are increasing. Y como está creciendo la iglesia, también están creciendo las necesidades dentro de la iglesia. There are more and more widows who are in need. Hay más y más viudas necesitadas. And some are being cared for while others are not. Y algunos pues se están cuidando, pero otras no. So what do the apostles do? Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Do they meet the need themselves? ¿Ellos mismos van a cubrir la necesidad? They don't, do they? No, no lo hacen así. They look for others who can care for the widows. Buscan por otras personas que pueden cuidar por las viudas. And the Lord directs them to the men who are gifted and able to do that work. Y el Señor les guía a los que tienen la habilidad de hacer este trabajo. 7 men full of the Spirit and full of wisdom. 7 hombres llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. And they serve the widows well. Y ellos, pues sí, sirven bien a las viudas. There's a couple important things to note here. Hay algunas cosas importantes que hay que notar aquí. The apostles recognized where their priorities were. Los apóstoles se dan cuenta de qué son las prioridades. Ministry of the Word and ministry of prayer. Que sus prioridades son los ministerios de la palabra y de la oración. But they also recognize an obligation to care for these Pero widows. también saben que es necesario cuidar por las viudas. And so they couldn't neglect them. Y no podían dejar esta responsabilidad. To fulfill that responsibility, Entonces, para cumplir con esta responsabilidad, they found men with gifts and abilities to do the work. encontraban a hombres con dones y habilidad para hacer el trabajo. So that gives some instruction to church planters. Entonces, esto nos da instrucción a plantadores de iglesias. Even in a church plant, Aún en una misión, we have an obligation to care for those in need. tenemos la responsabilidad de cuidar por los necesitados. But ministers can't do that job Pero los ministros no siempre pueden hacer este trabajo if it keeps them from the word and prayer. si les distrae de la oración y la predicación. So what do we need to do? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Look for those who can. Necesitamos buscar por los que sí pueden ayudar con esto. And then empower and equip them to do the work. Y luego hay que entrenarles bien para hacer este trabajo. But the one thing we can't do Pero la única cosa que no podemos hacer is to ignore those who are in need. es ignorar a los necesitados. And notice what happens when the apostles do this. Y nótense bien qué pasa cuando hacen esto. Acts 6 verse 7. Hechos 6:7. And the word of God continued to Y increase, crecía la palabra del Señor, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. and a great many of the priests became obedient to the faith. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Now it's interesting that he points out in particular the priests. Y es interesante que
que dice que es algo sobre los sacerdotes. Why the priests? ¿Por qué los sacerdotes? Who was responsible in the Old Testament to care for orphans and widows? En el Antiguo Testamento, ¿quién tenía la responsabilidad de cuidar por los huérfanos y las viudas? It was the priests. Eran los sacerdotes. And so as they see the church doing the very thing that they know God requires of his people, Entonces, cuando ellos ven que la iglesia está cumpliendo con su responsabilidad, the Lord works in their hearts and brings them into the church. el Señor obra en sus corazones para creer el evangelio. So again, the pattern of Acts, Entonces, otra vez vemos este patrón en Hechos, the church is faithful, que la iglesia está siendo fiel the church grows. y así se crece la iglesia. And that should be our expectation. Y esto debe de ser nuestra esperanza también. So we're first called to care for those inside our church, Entonces, en primer lugar, estamos llamados a cuidar por los necesitados dentro de la iglesia. but we're also called to care for Christians beyond our congregation. Pero también estamos llamados a cuidar por los cristianos fuera de nuestra iglesia. And we see that as well in the New Testament. Y vemos eso también en el Nuevo Testamento. Just two quick examples. Dos ejemplos muy rápidos. In Acts 11:29, En Hechos 11:29, the apostles are gathering a collection los apóstoles están levantando una ofrenda to care for Christians in another place para cuidar por los cristianos en otro lugar where they've run out of food because of a famine. donde hay una escasez. And they're asking these new churches Entonces están pidiendo a unas iglesias nuevas to help those Christians. que dieran a ayudar a otros cristianos. And we see the same thing with Paul Pero también vemos lo mismo en Pablo. when he writes the second letter to the Corinthians. Cuando escribe la segunda carta a los Corintios, One of the primary reasons he writes to them uno de los propósitos principales por los que escribe is to encourage them to give money es para darles ánimo a ofrendar su dinero to help the persecuted Christians in Jerusalem. para ayudar a los cristianos en Jerusalén. So he's writing to Corinth Entonces está escribiendo a Corinto and encouraging them to help Christians who are hundreds of miles away. y pidiendo que le ayudaran a cristianos que están muy lejos de ellos. So the pattern should be, first of all, care for the needy within our church. Entonces el patrón debe de ser, en primer lugar, cuidar por los adentro de nuestra congregación. Secondly, care for Christians in other churches. En segundo lugar, cuidar por los cristianos en otras iglesias. But thirdly, to care for the needy around us in our community. Pero en tercer lugar, hay que cuidar también por nuestros vecinos en nuestro barrio. The Old Testament is filled with commands to care for the stranger. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos y de mandados de cuidar por el extranjero. And in the Old Testament, stranger means somebody who's outside of Israel, outside of the covenant community. Y en el Antiguo Testamento, un extranjero era alguien fuera del pacto, fuera de la comunidad de Israel. So when we're able, Entonces, cuando tenemos la oportunidad, when we're caring for the needs already within our church, cuando ya hemos cubierto las necesidades dentro de nuestra iglesia, we should also be looking outside for those that we también can care debemos for. estar mirando fuera a ver qué necesidades podemos cubrir. We should provide hospitality, Debemos dar la hospitalidad and we should give to those in need. y debemos dar a los necesitados. Now, you might be asking yourself the question, A lo mejor te estás preguntando, how can a small, young church plant do this? ¿cómo puede una misión muy joven, muy pequeña hacer esto? We already have borrowed elders from another church, Pues tenemos ancianos prestados de otras iglesias. and we don't yet have elders in our own Y church. todavía no tenemos nuestros propios ancianos. There's at least two ways that a church plant can do mercy ministry. Pero hay dos maneras en que puede la misión hacer ministerio de misericordia. If possible, Si es posible, we can borrow deacons from other churches. también podemos pedir prestado diáconos de otras iglesias. When I was church planting, Cuando yo era plantador de una iglesia, I was the pastor of a church in
a poor portion of the city. Yo era pastor de una misión en un barrio muy pobre And we didn't have deacons yet. y no teníamos nuestros propios diáconos. So I was overwhelmed with the responsibility to care for the needs of those that the Lord brought to us. Entonces me hice abrumado por todas las necesidades que teníamos en la iglesia. I couldn't do that and do the ministry of the word and do ministry of prayer and do all of them well. Y no podía yo hacer el ministerio de la misericordia y también de la palabra y de la oración. So a church that was 60 miles away, Entonces una iglesia como de más de 60 millas, como que no estaba muy cerca, they gave us one of their deacons for 1 whole year. pero ellos nos prestó uno de sus diáconos por un año completo. He didn't do any work at their church. Y en este año no hizo nada en su propia iglesia, He did all his work at our church. sino que hizo todo su trabajo diaconal en nuestra iglesia. And it was a huge help for that Y year. fue una gran ayuda por este año. In particular, we had one woman, En particular teníamos a una mujer her husband had left her and taken all her money. que su esposo la había dejado y había corrido con todo el dinero. She lost her house. Ella perdió la casa. She was 50 years old and she'd never taken care of her finances before. Ella tenía 50 años y nunca había manejado sus propias finanzas. So she needed lots of help. Entonces necesitaba mucha ayuda. And this deacon, Y este diácono, with the support of a couple women from our church, con el apoyo de algunas mujeres de nuestra iglesia, spent hours and hours with her, pasó horas sobre horas con ella, helping her get reestablished. apoyándole a restablecerse. And I don't know how we would have done that without the help of that deacon. Y yo no sé cómo hubiéramos podido hacer esto sin la ayuda de este diácono. But we also did a second thing. Pero también hicimos otra cosa. The session created a committee. La sesión creó un comité We called it a mercy committee. y le nombramos el comité de misericordia. We picked out 3 women and 2 men in the church. Elegimos 2 hombres y 3 mujeres de la misión. Did I say 3 women and 2 men or 3 men and 2 women? I don't know. Okay. And they did the work of mercy Y ministry ellos hicieron el trabajo de misericordia under the oversight of the session. bajo la sobrevisión de los ancianos. But their job was not to be the only ones to do the work, Pero su trabajo no solamente era hacer todo el trabajo, but to involve the whole congregation in the sino work. involucrar a toda la iglesia en el trabajo de misericordia. And we continued to use that committee even after we had deacons. Y de hecho, después de ordenar diáconos, continuamos con este comité. So the deacons administered the work of ministry, or of mercy. Entonces, los diáconos administraron el trabajo de la misericordia, But this committee helped to do the work. pero este comité ayudó en ejercitar el trabajo. And also, 2 of the men on that committee Pero también 2 de los hombres de este comité turned out to be deacons se later. hicieron diáconos después. And so it was another way for us to meet the needs within the church Entonces fue para nosotros una manera de cubrir las necesidades en la iglesia by using the gifts of the whole church. a través de usar los dones en toda la iglesia. And that's really the point. Y realmente este es el punto. In that Acts 2 passage, En Hechos 2, the whole church is meeting the needs within the church. toda la iglesia está cubriendo con las necesidades en la iglesia. It should never be just the pastor or just the elders or just the deacons. Nunca debe de ser solamente el pastor, o solamente los ancianos, o solamente los diáconos, But the whole church is caring for the sino needy. toda la iglesia debe cubrir las necesidades. And so we have a responsibility as church planters and as a session Entonces tenemos una responsabilidad como pastores y como ancianos to design a structure de diseñar una estructura that engages the whole church in the ministry of mercy. para involucrar toda la iglesia en el trabajo de la misericordia. And some of your greatest evangelistic opportunities Y una de sus oportunidades mayores para
la evangelización come through mercy ministry. viene a través del ministerio de misericordia. Because people who have significant physical needs Porque muchas veces que las personas que tienen necesidades físicas have often been softened to their spiritual needs. también se dan cuenta que tienen también necesidades espirituales. And so we can learn how to speak the gospel into their needs. Entonces, así podemos aprender a compartir el evangelio con ellos. So it opens lots of opportunities for the gospel. Entonces, nos da muchas oportunidades por el evangelio. Let's also talk briefly about the ministry of administration. También vamos a hablar brevemente sobre el ministerio de la administración. The pattern that we see in Ezekiel 34, 5, and 6 El patrón que vemos en Ezequiel 34 is that when sheep aren't led, es que cuando las ovejas no son guiadas, they scatter. se dispersan. In fact, even as we see in Ezekiel 34, 6, even with good leadership, Y de hecho vemos también en Ezequiel 34 que aún con buen liderazgo, sheep sometimes wander. a veces las ovejas se dispersan. And so part of our goal in both leadership and administration Entonces nuestra meta en el liderazgo y en la administración is to create structures es crear estructuras that protect the sheep and keep them from wandering. para proteger a las ovejas y prevenir que se dispersen. So it's important for the church planter to set goals for the congregation. Entonces es importante para el plantador de iglesia dar unas metas a la congregación To help the congregation, to lead the congregation in every phase of the ministry of the church. para ayudar la congregación en cada fase del ministerio de la iglesia. So we need to care for how things are being done. Entonces hay que ser cuidadosos en la manera de hacer las cosas. We need to plan and lead worship services. Necesitamos planear bien los cultos de adoración. We should be concerned about the meeting place. Nos debe importar cómo se ve la sala en que nos reunimos. Is it clean? Es limpio, Is it welcoming? es como da como una bienvenida, Is it attractive? es atractivo. We should be concerned about those Esto things. nos debe importar. And we should find people in our congregation who have skills in those areas and give them an opportunity to serve the church in that way. Y debemos encontrar a personas en nuestra iglesia que tienen habilidades en estas cosas. Church planners should care about the finances of the church. A los plantadores de iglesias les debe importar también las finanzas de la iglesia. Many pastors are, they struggle with numbers. Hay muchos pastores que no son muy buenos con los números. And so what they want to do is hand off the finances completely to someone else Entonces quieren delegar las finanzas completamente a alguien más and never look at them again. y nunca verlas de nuevo. But we don't have that luxury. Pero no tenemos esta lujuria. We need to at least have some understanding of the budget and the finances. Por lo menos necesitamos tener una idea del presupuesto y de las finanzas. We need to know the condition of the church's Porque finances. necesitamos saber cómo van las finanzas. And we need to set patterns for counting offerings, depositing offerings, and all those kinds of things. Y también necesitamos establecer unos patrones de cómo contar las ofrendas y depositar las ofrendas. We can't just assume that those things are going to happen. No podemos como asumir que estas cosas se van a hacer por sí mismo. All right, let's move to the ministry of evangelism. Ahora vamos a hablar sobre el ministerio del evangelismo. And we're going to spend the rest of our time today talking about evangelism. Y vamos a tomar el resto de nuestro tiempo hoy hablando del evangelismo. Now again, I want to remind us Quiero recordarles a ustedes otra vez that there's a temptation on the part of a church planter que hay una tentación para el plantador de iglesias to be so focused on the work of evangelism de enfocarse tanto en el trabajo del evangelismo, because we need more people porque sí, necesitamos más gente, to forget about
preaching and corporate worship, or not to give those things the time that they deserve. Pero así se puede olvidar de la adoración pública o de la predicación y no dar el tiempo suficiente a estas otras prioridades. So we do need to remember about the priority of the ministry of word, sacrament, and prayer. Entonces hay que siempre recordarnos de la prioridad del ministerio de la palabra y de los sacramentos y de la oración. But we need to be doing the work of evangelism. Pero también necesitamos hacer el trabajo del evangelismo, It's a necessary part of the ministry. porque es una parte necesaria del ministerio. Paul, in writing to Timothy, Cuando Pablo escribe a Timoteo, he says, do the work of an evangelist dice, haz el trabajo de evangelista and so fulfill your y ministry. así vas a cumplir con tu ministerio. So a minister has to do the work of evangelism. Entonces el ministro necesita hacer el ministerio del evangelismo. And we can do that with optimism because God has promised to, Christ has promised to build his church. Y lo podemos hacer con esperanza porque tenemos la promesa que Jesús edificará su iglesia. So we're going to consider, when we talk about the work of evangelism, we're going to consider Entonces, hablando del ministerio del evangelismo, vamos a considerar the promises that God gives to his church las promesas que Dios ha dado a su iglesia and the responsibilities that Christ gives to y his las church. responsabilidades que Cristo ha dado a su iglesia. And we're going to do that by starting in Matthew chapter 9. Y los vamos a hacer empezando en Mateo capítulo 9. Matthew 9 verses 35 through 38. Mateo 9, versículos 35 a 38. All right, it says there, Así dice: and Jesus went throughout all the cities and villages, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, teaching in their synagogues enseñando en las sinagogas de ellos and proclaiming the gospel of the kingdom y predicando el evangelio del reino and healing every disease and every affliction. y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. When he saw the crowds, Y al ver las multitudes, he had compassion for them tuvo compasión de ellas, because they were harassed and helpless, porque estaban desamparadas y dispersas like sheep without a shepherd. como ovejas que no tienen pastor. Then he said to his disciples, Entonces dijo a sus discípulos: the harvest is plentiful, a la verdad la mies es mucha, but the laborers are few. mas los obreros pocos. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest Rogad pues al Señor de la mies to send out laborers into his harvest. que envíe obreros a su mies. We're going to look at this in four parts. Lo vamos a ver en 4 partes. First of all, we're going to consider the person who gives the promise. En primer lugar, consideraremos quién da la promesa. So we need to understand who the Lord of the harvest is. Entonces hay que entender quién es el Señor de la mies. And then we're going to consider the promise of a plentiful harvest. Y luego vamos a considerar la promesa de una gran cosecha. And then third, we're going to talk about the significance of prayer for the harvest. En tercer lugar, vamos a hablar de la significancia de oración en la cosecha. And then we're going to consider the attitude of the harvest. Y en cuarto lugar, consideraremos la actitud de la cosecha. And growing from that attitude are certain responsibilities. Y las responsabilidades que fluyen de esta actitud. And believe it or not, we're going to use the rest of our time to do this. Y de hecho vamos a tomar el resto de nuestro tiempo hoy en estos 4 puntos. So we're going to look at a variety of other passages that help fill out that picture. Entonces, para hacer eso vamos a ver otros pasajes en la Biblia. But first of all, the Lord of the harvest. Pero en primer lugar, ¿quién es el Señor de la mies? It's important that we start here Es importante que empecemos acá, because if the harvest depends on us, porque si la cosecha depende de nosotros, we can really have no expectation that it will be plentiful or effective. no podremos tener expectativa que sea fructífera. The only reason the harvest makes sense La única razón por la cual
podemos esperar una gran cosecha because we know that God is the Lord of the harvest. es porque sabemos que Dios es el Señor de la cosecha. He's the creator and sustainer of all things. Él es quien creó y sostiene todas las cosas. And we go out in his power and in his name. Y vamos en su poder y en su nombre. And I think that's what we see described later in the Gospel of Matthew. Y eso es lo que vemos descrito después en el Evangelio de Mateo, The very end of the book al final del libro, in the Great Commission. en la Gran Comisión. If we're going to talk about evangelism, we have to talk about these Y si verses. vamos a hablar del evangelismo, hay que hablar de estos versículos. So let's look at Matthew 28, verses 16 Entonces through vamos a 20. leer a Mateo 18, 16 a 20. Ok. Mateo 28, 16 a 20. Where are we going to start? Verse 16 or verse 18? Okay, you want me to just read them? Yeah, go ahead. Ok. Así es. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Now, we typically focus on what's described as the Great Commission. Ahora, muchas veces nos enfocamos en lo que, se nombra la Gran Comisión. So we focus on the commands in verse 19. Entonces, muchas veces nos enfocamos en los mandados en versículo 19. But really, Jesus' words begin in verse 18. Pero realmente las palabras de Jesús empiezan en versículo 18. And he tells us something significant. Y nos dice algo muy importante. He makes a great claim. Él nos da una declaración grande. He says, all authority in heaven and on earth have been given to me. Él declara: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. So think about what he's saying. Entonces piensen ustedes, ¿qué está diciendo? It's all authority. Está hablando de toda autoridad. All authority without exception. Toda autoridad sin excepción. There's no other authority that is above the authority of God. No hay otra habilidad más alta que la de Dios. And to make that even clearer, Y para hacer esta cosa aún más claro, he says all authority in heaven and on earth. dice toda potestad en el cielo y en la tierra. In other words, the highest of the heavens En otras palabras, empieza con los cielos más altos and the lowest of the earth y hasta las tierras más bajas. and everything in Y between todo que está en medio is under the authority of God. está bajo la autoridad de Dios. So there's no other authority that rivals the authority of Entonces Jesus. no hay otra autoridad fuera de Jesús. But he also says all authority in heaven and on earth has been given to me. Pero también dice: Toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dada. And it's significant for us to note that. Y es importante notar esto, We usually think of authority as something that you take. porque muchas veces pensamos que la autoridad es algo que se toma. This is why wars are fought. Y por eso se luchan las guerras. They're fighting over authority and power. Están luchando por la autoridad y el poder. And one nation is trying to take authority from another Y nation. una nación quiere quitar la autoridad de otra nación. But Jesus says all authority has been given to me. Pero Jesús dice que toda autoridad me es dada. So what does that mean? ¿Qué significa esto? It means that the authority that Jesus possesses Eso significa que la autoridad que posee Jesús is the authority of the Almighty God, es la autoridad del Dios Todopoderoso, who created heaven and earth, que creó el cielo y la tierra, who sustains all que things, sostiene todas las cosas, who exists from all eternity, que existe desde la eternidad, the one in whom all things consist. quien en que consiste todas las cosas.
so that everything else rests under the authority of God, entonces todo existe bajo la autoridad de Dios. and therefore everything rests under the authority of Christ. Y entonces así que todo está bajo la autoridad ahora de Cristo. Jesus is the one promised in the Old Testament, Jesús es el quien fue prometido en el Antiguo Testamento, who will fulfill all the promises of God. que va a cumplir todas las promesas de Dios. And he's proved that by his death and Y resurrection. ha demostrado esto en su muerte y su resurrección. And after he speaks these words, he ascends to the right hand of God, Y después de decir esas cosas, Él se asciende a la derecha de Dios. and the nations are his footstool. Y las naciones son bajo sus pies. He's making a great claim. Está haciendo una gran declaración He has all authority que tiene toda la autoridad, because he's the eternal Son of God. porque Él es el Hijo de Dios eterno. And it's in that context then that he gives us a great commission. Y es en este contexto de la gran declaración que nos da la gran comisión. And why is that commission great? ¿Y por qué es una comisión grande? Because he's sending us out to disciple nations. Es porque nos envía a discipular las naciones. This is a gospel that transcends the barriers that separate nations. Este es un evangelio que transciende las fronteras entre las naciones. We have one of the barriers here, right? Hay una de las fronteras aquí, ¿no? And that some of you can't understand me unless he Que translates me. hay algunos de ustedes que no me entienden sin la traducción. There are things that separate nations, things Hay like language, cosas que separan las naciones, las cosas como el idioma, things like culture, cosas como la cultura. things that separate people based on economics. La gente se separa por la economía, But the gospel of Jesus Christ pero el evangelio de Cristo Jesús transcends everything that separates nations. transciende todo lo que se separa a las So, naciones. so that by the blood of his cross, Entonces, por la sangre de su cruz, people are saved from every tribe, tongue, and nation. se puede salvar gente de cada tribu, nación y lengua. And so it's a great commission he gives us. Entonces es una gran comisión que nos da. In fact, the commission is so great Entonces es tan grande la comisión that in ourselves que nosotros mismos we lack the power to do it. no tenemos el poder para hacerlo. And that's why his great claim is so important. Y es por eso que es tan importante la gran declaración, We don't do it in our own strength, que no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, but Jesus instead does it through us. sino que Jesús nos usa y lo hace a través de nosotros. Somehow in the wisdom of God, Por alguna razón, en la sabiduría de Dios, he decided to capture his people from every nation Él ha decidido reunir a su pueblo de toda nación through a weak church a través de una iglesia débil, and through weak men and women. por medio de hombres y mujeres muy débiles. But the commission is possible Pero esta comisión sí es posible because Christ possesses all authority. porque Cristo tiene toda la autoridad. And then, as if to remind us of that, Y después, es como para recordarnos de esto, he ends with great comfort. termina con una gran consolación. He says, "And behold, Y dice, he aquí, I am with you always yo estoy con vosotros to the end of the age." todos los días hasta el fin del mundo. In other words, he's saying, remember, En otras palabras está diciendo, recuerden, you don't go in your own strength. no van en sus propias fuerzas, You go in my strength, van en mi fuerza. and everywhere you Y go, en todo lugar I am with you. estaré contigo. You're never alone. Nunca estás solo. And so he beautifully Entonces, de una manera hermosa, surrounds the Great Commission la gran comisión está acercado with his great claim of possessing all authority con la gran declaración de su autoridad and the great comfort of his y presence. después viene la gran consolación de su presencia. And even though we don't find it in these verses, Y aunque no lo veamos aquí en estos versículos, we could also add podemos agregar una cosa más, that he gives us a great gospel. que también nos da un gran evangelio.
that by the power of Jesus Christ, que por el poder de Cristo Jesús, those who come into this world dead in their los trespasses and que sins, están muertos en sus pecados y transgresiones, children of wrath and que disobedience, son hijos de la ira, hijos de la desobediencia, who are destined to suffer the eternal judgment of God, que están destinados a sufrir el juicio del Dios eterno, are made alive in Christ, se convierten o se den vida en Cristo Jesús. are transformed from enemies of God to children of Se God. puede convertir de los enemigos de Dios para ser hijos de Dios. So that Paul can say that for those who believe and trust in Jesus, Para que Pablo pueda decir, para los que confían en Jesús, they're seated right now with him in heavenly aún places. ahora mismo están sentados con Él en las regiones celestiales. That's all of us, brothers Eso and es sisters. todos nosotros. If we believe and trust in Si Jesus, creemos y confiamos en Cristo, we're seated with him in heavenly places estamos right now. sentados ahora con Él en las regiones celestiales. And this is not because of anything we've done. Y esto no es por lo que hemos hecho nosotros. It's not of works, No tiene que ver con las obras, but by grace through faith in sino Jesus por Christ. gracia y por la fe en Cristo Jesús. So he gives us a great gospel, Entonces nos da un gran evangelio. and he gives us a great commission to carry nos- that gospel to the Nos nations. da la gran comisión de llevar este evangelio a todas las naciones. But he gives that to us with in the context of his great claim Pero nos da esta comisión en el contexto de su gran declaración. that Jesus Christ, the eternal Son of God, Que Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, possesses all authority without exception, tiene toda la autoridad sin excepción, and in his power y en su poder is with us always and everywhere. Él estará con nosotros en todo lugar y para siempre. That helps us to begin to understand who the Lord of the harvest is, Esto nos ayuda a entender quién es el Señor de la mies, and that we enter into the work of the y harvest que entramos en el trabajo de la cosecha with great promises, con promesas grandes, and therefore great confidence, entonces con grande confianza, not in ourselves, no en nuestras fuerzas, but in God. pero en Dios. But with this in mind, let's look at one more passage. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a ver un pasaje más. Let's turn to Acts 18. Vamos a abrir en Hechos 18. Acts 18 is the story of when Paul comes to Corinth. Hechos 18 nos cuenta la historia de cuando Pablo llegó a Corinto. To help us with context, Y para ayudarles con el contexto, remember that Paul told the Corinthians recuerdan que Pablo había dicho a los corintios I came to you with fear and trembling. que vine a ustedes con temor y temblando. That seems to be true for several reasons. Y yo creo que eso fue verdad por algunas razones. First of all, he comes to Corinth after being in Athens. En primer lugar es que vino a Corinto después de estar en Atenas. And remember what happens in Athens. ¿Y recuerdan ustedes qué pasó en Atenas? Paul preaches the gospel, Que Pablo predicó el Evangelio and for one of the first times in his y ministry, por una de las primeras veces en su ministerio, most of the crowd la mayoría de la multitud refuses to believe the gospel. rehusó en creer en el Evangelio. In addition, he comes to Corinth by himself. También él llega a Corinto, él a solas. It's the only time in the book of Acts that we see Paul approaching a new city alone. Es la única vez que vemos en Hechos que Pablo llega a una ciudad nueva, él solo. He left Silas and Timothy behind in Macedonia. Él dejó Silas y Timoteo detrás en Macedonia. And so he starts the work by himself. Entonces tiene que empezar el trabajo él mismo. He's working another job, another trade during the week, También vemos que está trabajando en otro trabajo durante la semana, but he's teaching the gospel on the Sabbath. pero en el sábado está enseñando sobre
el evangelio. But when Silas and Timothy arrive, Pero cuando llegan Silas y Timoteo, he's occupied with the ministry of the word. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. He's in the synagogue day by day teaching the gospel. Está en la sinagoga todos los días enseñando el evangelio. And similar to Athens, Y muy parecido de su tiempo en Atenas, they reject the gospel. rechazan el evangelio. And so he leaves the synagogue Entonces se va de la sinagoga and he shakes the dust off his feet. sacando la tierra de su sandalia And in typical Paul fashion, y en su manera típica de Pablo he goes right next door and preaches the gospel. va al lado de la sinagoga para seguir predicando el evangelio. And then people begin to be saved. Y ahí se empieza a ser salvo, se salva mucha gente. Even Crispus, the ruler of the gospel, Hasta the synagogue. Crispus, que era el como Ruler of the synagogue. presidente de la sinagoga. But in the midst of all this, Pero en medio de todo esto, in verse 9, the Lord appears to Paul in a vision. en versículo 9, el Señor se aparece a Pablo en una visión. And as a minister of the gospel, Y como ministro del evangelio, I find these two verses to be some of the most encouraging verses in the Bible. para mí estos dos versículos son los que más me dan ánimo en Be- toda la Biblia. Because what we see here Porque lo que vemos aquí is that Paul, es que Pablo, the greatest missionary probably in the history of the church, el misionero más grande en toda la historia de la iglesia, needs to be encouraged to keep preaching the gospel. necesita ser animado para seguir a predicar el evangelio. In other words, he seems to be discouraged and possibly even afraid. En otras palabras, se parece que está desanimado y hasta desesperado. Something that probably every minister experiences at some point in Y their pues ministry. esto es algo que cada ministro va a experimentar en algún tiempo en su ministerio, Even the Apostle Paul. aún hasta el apóstol Pablo. And so the Lord appears to Paul in a vision. Entonces el Señor se aparece a él en una visión And he begins by giving him a gentle rebuke. y empieza con a reprenderle suavemente. He says, "Do not be afraid." Dice, no temas. Now this is one of the most common commands in all of the scriptures. Este es uno de los mandados más comunes en toda la escritura. I think I'm right in saying it's either the first or second most common command. First? Sí, es It's the most common command in all the el scriptures. más común en todo el mundo, el mandado más común en todas las escrituras. Why do you think that's true? ¿Por qué es esto? Because we're prone to fear. Porque muchas veces tememos. And the Lord needs to remind us again and again, don't be afraid. Entonces es necesario que el Señor nos recuerda muchas veces, So he no temas. So he gently rebukes Paul. Entonces le reprende ligeramente, But he also gives him a mandate. pero también le da un mandado. He says, "Go on speaking and do not be silent." Dice, sino habla y no calles. In other words, even though you might be afraid, En otras palabras, aunque te sientes, te da miedo, and even though people aren't, for the most part, favorably responding to the gospel, y aunque la gente no está respondiendo bien al evangelio, keep on speaking the gospel. persevera en hablar el evangelio, Persevere. persevera. And then he gives him three Y promises. después le da 3 promesas. He says, "I'm with you." Dice, porque yo estoy contigo. Does that sound familiar? ¿Esto les recuerda de algo? We just saw that, right, in Es the lo que Great vemos Commission. en la Gran Comisión. Behold, I'm with you wherever you go. Yo estaré contigo en todo lugar. And he reminds Paul, "I'm with you." Y le recuerda, yo estoy contigo. This again is a common reminder that the Lord gives us in the scriptures. Esto también es un recuerdo muy común en las escrituras. For instance, in the book of Joshua, Por ejemplo, en el libro de Josué, he tells Joshua, "Wherever your foot goes in the promised land, dice a Josué, por donde pongas tu pie en la tierra prometida, I'll be with you." yo estaré contigo. And think about the parallels between Joshua and Y Acts. piensa también, hay muchos paralelos entre Josué y Hechos.
In Joshua, we're told in verse 1 that Moses has died. Bueno, dice en Josué en el primer versículo que Moisés se ha muerto. So the prophet and mediator of God is gone. Entonces el profeta, el mediador de Dios, ya se ha ido. And the people might be tempted to fear. Y la gente puede ser tentado a temer. But the Lord gives them Joshua. Pero el Señor les da a Josué. And he tells Joshua, wherever you go, I'm with you. Y le dice a Josué, donde quiera que vayas, estoy contigo. He sends them into the promised land, Les envía a la tierra prometida, which belongs to God and to his people. que pertenece a Dios y a su gente, And he tells them to recapture the land y les manda a recapturar la tierra for the glory of God para la gloria de Dios and as an inheritance to the people y of God. como su herencia. Now think about Acts. Pero piensan en Hechos. Jesus, the mediator, is gone. Jesús el mediador ya se ha ido. The people of God would be tempted to fear. La gente de Dios puede ser tentado de temer, But the Lord gives them the apostles, pero el Señor les da a los apóstoles, fills them with the Holy Spirit, les llena del Espíritu Santo and doesn't send them into the promised land, y no les envía a la tierra prometida, a small portion of the Middle East, una tierra pequeña en el Medio but he Oeste, sends them to the world, pero les envía a toda nación, because all of it belongs to God. porque todo el mundo le pertenece a Dios. And he tells them to go in his strength Entonces les envía con su poder and recapture the world for para Jesus. recapturar todo el mundo para Jesús. And they do so not by destroying the nations, Y van a hacer esto no por destruir las naciones, but by gathering the sino nations. por reunir las naciones. And he says, as you do that work, Y dice que mientras están haciendo este trabajo, I'm with you wherever you go. yo estaré contigo. So first of all, he gives them the promise, I'm with you. Esta es la primera promesa, estoy contigo. Secondly, he says, no one will attack you to harm you. La segunda cosa que dice es que ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Now notice what he doesn't say. Pero noten bien lo que no dice. He doesn't say no one will attack you. No dice que nadie te atacará. He says no one will attack you to harm you. Dice que nadie te atacará para hacerte mal. So in other words, you will face persecution. Entonces sí, vas a enfrentar la persecución. You will face opposition, Vas a enfrentar la oposición. but I will put limits on it. Pero yo pondré límites. I will protect you. Yo te protegeré. And they do attack him. Y sí, pues le atacan. They arrest him and take him before the council. Le van a arrestar y poner en el juicio del consejo. But the Lord protects him. Pero el Señor le protege en todo. And really, we have the same promise, Y de right? hecho, nosotros tenemos la misma promesa. In fact, our promise is that we will be persecuted. De hecho, nuestra promesa es que sí seremos And that it's Ah. a perseguidos. and that it's a blessing to be persecuted for the sake of righteousness. Pero es una bendición ser perseguido por la justicia. But that we should not fear the person who can harm our body, Pero no debemos temer al que puede dañar solamente el cuerpo, but rather fear and serve the one sino temer y servir al que who could harm but instead protects our soul. puede dañar o proteger nuestra alma. So no one will attack you to harm you. Entonces hace esta promesa, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. But then listen to the last promise. Pero escuchen bien la última promesa, For I have many in this city who are my people. porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. So he points to his divine election. Así está señalando su elección divina, I have chosen out for myself a people before the foundation of the world. que yo he elegido a mi pueblo antes de la fundación del mundo. And for those people who belong to me, Y para este pueblo que me pertenece a mí, I will gather them. yo los voy a reunir. Jesus says in John 6:39, Jesús dice en Juan 6:39,
He says, "This is the will of him who sent me, Esa es la voluntad del que me envió, that I should lose nothing que no perderá a ninguno of all that he has given me, de los que me han dado, but raise it up on the last day." sino que los resucite en el último día. We also have the image of the good shepherd, También tenemos la imagen del buen pastor, who, if one sheep goes missing, que si se pierde una sola oveja, he leaves the other sheep behind va a dejar detrás todas las demás ovejas and goes and finds the one, e ir en busca de la una picks him up in his arms, para recogerla en las manos and carries him back into the y fold. llevarla al rebaño. He points to his divine election Entonces aquí señala su elección divina. and gives that as the reason Y that da- Paul should keep speaking. A Pablo esto como razón porque debe seguir predicando. And isn't that interesting for us to remember? ¿No es interesante para nosotros recordar? Because there are some Christians Porque hay personas elegidos, who would suggest o bueno, hay cristianos que tienen esa idea that Calvinists and Reformed churches que los calvinistas y las iglesias reformadas have no motivation to do evangelism. no tenemos motivación para hacer el evangelismo. Because the Lord has people and He'll go find them. Porque sabemos que Dios ha elegido y Él los va a reunir o a alcanzar. When we hear that criticism, we need to listen carefully. Pero cuando escuchamos esta crítica, necesitamos escuchar bien. Because sometimes there's a reason for it. Porque muchas veces hay una razón por esta crítica. Because we're not reaching the lost as we Porque should. realmente no estamos alcanzando a los perdidos como debemos. But we should be motivated by the fact Pero debe de ser nuestra motivación that God has called a people to Himself. el hecho que Dios ha llamado a un pueblo a sí mismo. That Jesus knows His own sheep by name. Que Jesús conoce a sus ovejas por nombre. And when they hear His Y voice, cuando ellos escuchan su voz, they recognize His voice van a reconocer su voz and they follow Him. y lo van a seguir. That should give us reason to preach the gospel Esto nos debe dar motivación para predicar el evangelio and to go to the streets y and para speak the ir gospel. a las calles para compartir este evangelio. Because the Lord has people. Porque sabemos que Dios tiene su pueblo. He has people in this city and in every city. Tiene mucho pueblo en esta ciudad y en toda ciudad. And He calls us to proclaim the gospel. Y por eso nos llama a predicar el evangelio. Because it's especially through the preaching of the gospel Porque es especialmente por medio de la predicación del evangelio that Jesus speaks que Jesús mismo habla and the sheep hear His voice y sus ovejas escuchan su voz and they follow Him. y le siguen. So we have motivation to do the work of evangelism. Entonces sí, tenemos motivación para hacer el evangelismo And we should have expectation that that work would be effective y debemos tener esperanza que sea efectivo este trabajo because we know who the Lord of the harvest is. porque sabemos quién es el Señor de la cosecha And we know His Son. y conocemos a su Hijo And we know Him to be powerful to save. y sabemos que Él es poderoso para salvar Because He even saved me. porque hasta me salvó a mí And He saved you. y te salvó a ti. So we should go out with expectation Entonces debemos salir con la esperanza because God is powerful to porque save. Dios es poderoso para salvar. And that's probably a good point for a break. Bueno, vamos a tomar descanso.